priorizar muchos componentes. Y también quiero hacer hincapié al tema del bono Brain. En el Brain, ministro, han sido excluidos algunos distritos de este bono que es de 300 soles, pero que son tan significativos para los maestros que ganan 1.000 soles, 1.200 soles en una zona tan especial. Y hay un grupo en la provincia de la Convención que han sido excluidos de este bono Brain. Yo le pido que se pueda restituir, porque estos bonos lo perciben los militares, los profesionales de la salud, pero creo que también merece que sea restituido los docentes. Señor ministro, también yo quiero dar una felicitación sincera, ¿no? De que hay una gran diferencia en la actitud de este nuevo ministerio de estar abierto al diálogo, que eso es lo fundamental que se tiene que demostrar cuando pues con la ministra anterior, la señora Martens, había realmente una actitud, ya que para qué vamos a traer a colación que eso ha agudizado más el conflicto. Creo que la actitud política de querer empezar el proceso de solucionar toda la detallada lista de peticiones de nuestros maestros es importante, que será un proceso difícil que seguramente no se va a resolver inmediatamente, pero haciendo las prioridades y desde este Parlamento, con la Comisión de Presupuesto y con el Ministerio de Economía, hay que darle el impulso presupuestal que necesita este sector tan importante para nuestros niños. Yo espero y estaremos atentos a que este proceso se pueda llegar a, por lo menos, a puntos importantes que se puedan solucionar. Estaremos atentos todos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cuadros. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidenta. Mi saludo al ministro, a los viceministros y a los colegas presentes. Yo quiero empezar saludando al ministro por la decisión tomada y el coraje de enfrentar esta situación, de separar a personas sentenciadas en el sector de educación, personas que están con sentencia de terrorismo, narcotráfico, temas de corrupción, etcétera. Porque de esa forma vamos limpiando la institución y vamos a tener personas realmente formadas para poder educar a nuestros hijos. Por otro lado, a través de la presidencia, saludar al ministro por la transferencia de más de 1.325 millones a los gobiernos regionales y locales para mejorar la infraestructura educativa, que también es un tema importante. Si no tenemos una buena infraestructura educativa, ¿cómo podemos hablar de calidad de educación en el país? También se le ha mencionado al ministro que él tendría una cosa de un retraso en eso de ver el tema de la deuda social, en hacerle efectivo, y que ya estamos prácticamente en la mitad de año. Pero esta situación no solamente depende del Ministerio de Educación, sino de los gobiernos regionales, que tienen que preparar la información y mandar, en este caso, al Ministerio de Educación. Entonces, no solamente cae la responsabilidad en el ministro de Educación, sino en los gobiernos regionales, y como congresistas que estamos en las regiones tenemos que hablar pues con ellos para que aceleren la información y envíen y realmente se programe el tema de sus pagos, ¿no? También es necesario hacer recordar la decisión política que tuvo el presidente Kuczynski en su momento de incrementar el sueldo de 1.500 que ganaba un docente, pasar a 2.000 soles. Fue un compromiso de campaña, fue un acuerdo también en el tema de la huelga, y eso se ha cumplido. He escuchado a algunos colegas que dicen que eso no es cierto. Vamos a preguntarle a un maestro cuánto recibía anteriormente en su cuenta, y ahora está llegando pues un monto de 2.000 soles. Hay que reconocer también por ese lado, ¿no? Y el tema de la huelga, creo que acá todos los congresistas que estamos presentes debemos ser pues con la honestidad y la transparencia del caso, decir
y tener las cosas todo sobre la mesa. Aquí hay intereses políticos, ¿no? Hay un interés de tener un conflicto interno dentro del sector de los dirigentes de educación por tener el poder de la derrama magisterial. Entonces, se han creado varios grupos, varias facciones y están discutiendo en eso. Y por un tema interno de ellos quieren perjudicar realmente la educación de muchos chicos que estudian, ¿no? Creo que ahí los congresistas, más allá de una simpatía por un sector o por algunos colegas que tienen en la docencia, debemos hacer realmente un trabajo en conjunto y con la sinceridad del caso explicar cuáles son las razones de fondo. Algunas de ellas sí, de hecho, hay algunos reclamos que son necesarios en el caso de los docentes, pero para eso está el diálogo. Creo que en ningún momento está cerrándose la puerta, el diálogo siempre ha sido permanente y no podemos poner en riesgo la educación de los chicos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta, por volverme a dar la palabra. La primera vez me agarró un poquito de sorpresa y tenía un comentario un poquito más largo que hacer, además de la pregunta que ya le formulé al ministro. Dos comentarios, en realidad. El primero para digamos, subrayar lo importante, el importante esfuerzo que se ha hecho en atender los compromisos asumidos el año pasado con los maestros. Yo creo que eso es, para mí, lo más importante acá. Y dentro de ello, el incremento de las remuneraciones a 2.000 como se ofreció en campaña electoral. Lamentablemente no se pudo hacer el primer año, necesitamos 2 años para poder hacerlo, pero se ha cumplido y es un incremento bien importante. Digamos, si el piso era 1.555, estamos hablando de un incremento salarial del 29%. Es un esfuerzo muy grande. Y me alegra que se haya podido hacer porque, en efecto, los salarios de los maestros estaban atrasados y todavía lo están. Pero se ha podido hacer, tal como se ofreció. Luego, hay mejoras en la evaluación docente, que fue un tema importantísimo en la huelga, no nos olvidemos. Se ha hecho la evaluación, las personas, los maestros desaprobados han sido el 1% de la evaluación que se hizo, y esos desaprobados están en un proceso tal como se comprometió, ¿no es cierto?, de capacitación para dar de acá a 6 meses una nueva prueba. Me alegra que un tema que fue tan conflictivo esté siendo manejado adecuadamente. Luego está el asunto del pago de las sentencias judiciales y la deuda social. Me parece que yo quisiera registrar acá con alegría que el ministro ha dicho que el compromiso era que el 70% de esos 200 millones se destinarían a la educación y que lo que se ha hecho es destinar el 100%, que no era parte de los compromisos asumidos. Se está haciendo un esfuerzo adicional, reconociendo que, por supuesto, la deuda social va más allá de los 200, pero hay acá nuevamente un esfuerzo grande por cumplir con lo comprometido, y eso es lo que yo quiero subrayar, porque no es fácil. Este es un esfuerzo que hacemos todos. En cuarto lugar está lo referido a la licencia de representación sindical. Ha indicado el ministro que esto no está cumplido al 100%, pero que, digamos, está bastante avanzado. Al igual que lo referido a la agenda social, digamos, más de la mitad, digamos, de avance registrado en ambos temas, según he podido entender, ministro, y me gustaría que lo pudiera aclarar en estos 2 puntos: agenda regional y licencias de representación sindical. Y luego también cumplido al 100% lo referido a pagos de encargaturas para directivos, personal con función jerárquica y especialistas. Es otro logro que me parece importante señalar. Y por último, lo referido a Jaliwarma, es decir, cómo a los alumnos que ya están en jornada de educación completa se les asegura, ¿no es cierto?, los almuerzos escolares. Y acá una segunda pregunta, que es: ¿cuánto de lo registrado acá como avance
represente ese avance, es decir, estamos al 50%, estamos al 20%, estamos al 80%, porque con los datos que usted ha presentado no hay un porcentaje que nos indique en este tema cuánto hemos avanzado, y me parece que sería importante, porque este es un asunto también que fue otro tema controvertido en la huelga. Y mi segundo comentario tiene que ver que precisamente los dos asuntos donde, digamos, hay más dificultad tienen que ver con las futuras mejoras que se podrán hacer en el magisterio. Y no porque no haya una buena disposición de hacerlo, sino porque creo que las metas que nos hemos propuesto y nos hemos propuesto en el marco de los compromisos, honestamente y con todo respeto, no tengo una actitud contraria a hacer todos los esfuerzos por darle prioridad a la educación y prioridad a que los maestros y maestras estén bien remunerados, porque, digamos, es un sector fundamental para el presente y el futuro del país. Me pide el congresista Ochoa una interrupción, con todo gusto. Tiene la interrupción, congresista. Muy breve, Presidenta. Solamente para, en el marco de lo que está señalando el congresista, preguntarle al señor ministro si realmente no existe ahora ningún director que por funciones o por servicio no esté recibiendo su asignación. Otra cosa es pagar en las plazas en las que están establecidas. ¿Qué porcentaje de instituciones educativas no tienen el cargo de dirección y hay maestros que están haciéndolas de directores sin un centavo de reconocimiento por función? O sea, son dos cosas absolutamente diferentes, porque manejar la información como está, pareciera que todos los maestros que tienen encargatura de dirección se les está pagando, y eso no es verdad. ¿Puede continuar, congresista Costa, para terminar? Entonces, de la misma manera decía, Presidenta, que reconozco la importancia de seguir haciendo un esfuerzo en relación con el presupuesto educativo en general, porque coincido, por ejemplo, con lo que dice la congresista Nelly Cuadros, que lo que hay que hacer en términos de infraestructura educativa es muy grande todavía. Entonces, digamos, también yo quiero señalar que los mismos esfuerzos requerimos hacerlo en el campo de la salud, en el campo de la infraestructura, en el campo de la seguridad. O sea, no es el único desafío que tenemos como país para atender la mejora de las remuneraciones de los funcionarios públicos, ni los desafíos de infraestructura en todos los sectores esenciales y fundamentales para el desarrollo del país: educación, salud, agua y saneamiento, carreteras, aeropuertos. Todo eso sale del mismo presupuesto. Entonces, mi comentario tiene que ver con el hecho de que me parece que la meta, por ejemplo, son dos metas. Uno, que el 6% del PBI sea destinado al presupuesto de educación. Y en segundo lugar, que el piso salarial mínimo del maestro sea 4.150, o sea, más del doble del que hemos logrado gracias a un esfuerzo muy grande. Entonces yo digo, hablemos, por ejemplo, del piso salarial. ¿Es realista pensar que el 2021, por más esfuerzos que hagamos, podamos llegar ni siquiera cerca a 4.150? Ya ha dicho el ministro lo que eso costaría 12.000 millones de soles. Y eso significaría que tendríamos que quedarnos sin presupuesto de agricultura, que es fundamental para el desarrollo de las zonas del interior del país y de la población campesina y agrícola, que es la más pobre en el Perú, que requiere una atención prioritaria. Nos quedaríamos sin MIDIS, o sea, nos quedaríamos sin Jaliwarma y todos los programas sociales juntos. Y aún así no podríamos estarle pagando 4.150 a los maestros, porque tendríamos que quedarnos también sin presupuesto de energía y minas, sin Produce, sin presupuesto para nuestras relaciones exteriores, sin presupuesto para comercio exterior y turismo, sin presupuesto para ambiente, sin presupuesto para el Ministerio de Cultura. Sería una barbaridad, ¿no es cierto? Solo imaginar que tendríamos que reducir cultura ya sería una barbaridad. O reducir cualquiera de estos. El ministro está diciendo que de los 12.000 millones que necesitaríamos, el ministerio podría poner 2, pero hay 10 que solo podrían salir acabando con cerrando, digamos, todos estos ministerios, además de trabajo y el Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer, imposible imaginar tampoco recortes en un momento como este. Entonces,
lo que quiero es contribuir al debate introduciendo un elemento de racionalidad. Yo sé que estos son debates muy apasionados, sobre todo en el contexto de una huelga. Antes de entrar a la huelga, tratemos de pensar todos los actores con cabeza un poco fría, sobre todo los dirigentes sindicales. No pueden, digamos, obligar al país a una segunda huelga con los efectos desastrosos que tuvo. Yo coincido con mi colega Petrosi. El año pasado los muchachos que van a colegios públicos perdieron el año. Entonces, no podemos volver a perderlo en un contexto en el cual se están haciendo los esfuerzos, se han cumplido los acuerdos y hay voluntad de seguir mejorando. Pero con esas metas tan ambiciosas, siempre habrá razón para ir a la huelga, porque estamos tan lejos de la meta que, bueno, no hay voluntad del gobierno de llevarnos allá. Si estamos a 2018 en 2000, ¿cómo vamos a llegar a 2021 en 4.150? Eso me parece que es imposible. Y creo que en el marco de las negociaciones estos temas tienen que plantearse, porque de lo contrario estará perfectamente justificada la próxima huelga. Y no tendrá ningún sentido ir a la huelga porque no hay forma de atender una demanda de esa naturaleza. Habría que preguntarle al ministro también cuál sería la consecuencia, porque es muy interesante este cuadro, o sea, con qué gastos tendríamos qué ministerios tendríamos que cerrar para poder atender esta demanda. La otra es preguntarle cuánto el presupuesto de educación que va, por ejemplo, a infraestructura tendría que eliminarse para poder siquiera financiar parte de los recursos necesarios para llegar a 4.150. O sea, tiene que haber un poco racionalidad, equilibrio y mirar el contexto. Primero el presupuesto de educación en su conjunto y luego el presupuesto público. Y ahí, por supuesto, vale la pena también hacer una reflexión. Me parece que el 6% de la presión tributaria también hoy día es imposible. Estamos casi en 4%. O sea, el gasto de educación es el gasto más importante. Y eso nos permite que casi la quinta parte de todo el dinero que destinamos a través del Estado a atender las necesidades sociales, casi la quinta parte va a educación. Y eso ya es un esfuerzo tremendo. Con 4%, ahora con 6%. Hoy día la presión tributaria, presidente, es 12.9%. Es decir, 6% sería casi la mitad del presupuesto destinado solo a educación. La salud pública no interesa, la infraestructura no interesa, el esfuerzo de acabar con peruanos y peruanas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento tampoco interesa. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más sensatos acá en las metas que nos estamos poniendo. Es verdad que hay países que tienen 6, por supuesto, y hay otros que están arriba de 6. Pero claro, recaudan 30, 32, 34, 36, 38, 40 los países europeos, arriba de 40 muchos de ellos. Nosotros estamos en 12.9. Entonces, proponernos mejorar la educación tiene que ser en el marco de todas las otras medidas que tenemos que tomar para mejorar, para crecer y tener capacidad de recaudar más. Y eso me lleva también a los sacrificios que esto implica, porque yo creo que hay que crecer más en primer lugar, hay que promover la inversión, digamos, porque ese es el motor del crecimiento, la inversión privada principalmente, y hay que cobrar más impuestos, presidenta. Pero cuando hablamos de cobrar más impuestos hay paralización de los transportistas porque no quieren el impuesto selectivo al consumo. Y cuando el ministro de Economía dice, oye, ¿por qué no reducimos el límite de inafectación para el pago del impuesto a la renta? Todo el país se levanta y dice, no, imagínate, esa gente que no gana lo suficiente, ¿por qué va a pagar impuestos? Y cuando hay reclamos de un sector para imponer exoneraciones, entonces, pobrecitos, ¿por qué le vamos a cobrar impuestos? Exonerémoslo de los impuestos. Entonces, las exoneraciones llegan a 2.2% del PBI, la gente no paga impuestos. Ha dicho aquel ministro de Economía que entre elusión y evasión estamos en el 8.2% del PBI. Entonces, digamos,
tenemos que ser coherentes. Si queremos pagarle mejor a los maestros y tener mejor educación, también tenemos que hacer todo lo otro que es necesario para que ello sea posible. Y acá hay una responsabilidad en esto, en el Congreso, y termino señalando dos cosas que me parecen centrales sobre este último tema, Presidenta, que es, el gobierno está pidiendo facultades delegadas. Y le estamos mezquinando esas facultades delegadas. Buena parte de ellas tienen que ver con adoptar medidas rápidas, ¿no? Porque, digamos, yo escucho a mis colegas decir, no, que nos manden el proyecto. Por ejemplo, el proyecto que presentó, yo lo recuerdo muy bien, porque lo presentó, digamos, el Ejecutivo cuando estaba el señor Kuczynski de presidente. Congresista, para terminar, sí, por favor, porque faltan todavía dos colegas. Sí, no, lo que estoy diciendo es que esta idea de mandar proyectos que el Congreso los atenderá prioritariamente, no tenemos muy buena experiencia en eso. Y si es urgente reactivar la economía y recaudar más para atender, entre otras, estas necesidades, yo creo que el Congreso no le puede mezquindar las facultades al Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, Presidenta, ya para terminar. Sí, pido una interrupción a la congresista Nelly Cuadros. Sí, con todo gusto. Tiene la palabra, congresista Cuadros. Gracias, Presidenta. Perdón, me había pedido acá mi colega, pues yo puedo dar las dos interrupciones, por favor, pero me la había pedido incluso antes que me interrumpiera el congresista Ochoa. Puede continuar, congresista Cuadros, de ahí le damos el Gracias, Presidenta. Yo quiero contrariar al colega Gino Costa, Presidenta, porque este Congreso no le ha mezquinado las facultades al Ejecutivo. Y eso le consta al congresista, y en esta ocasión tampoco. Creo que él sabe muy bien que cuando ha habido pedido de facultades, este Congreso ha trabajado incluso suspendiendo las semanas de representación, cosa que no le acepto, congresista. Y eso, lo que usted manifiesta, no es verdad. Y estamos a la orden permanentemente, este Parlamento, de recibir las facultades, debatirlas inmediatamente y darle la herramienta al Ejecutivo. Pero usted debe saber que el Legislativo tiene un rol y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de tomar las decisiones políticas importantes para este país. Gracias, Presidente. La segunda interrupción, congresista Ceballos. Sí, Presidenta, gracias. Yo quiero saludar la iniciativa de usted de poder convocar al ministro esta mañana, Presidenta, en un tema tan delicado como es la advertida huelga docente. Y también saludar a mis colegas de esta comisión, porque los conceptos que han brindado son todos uniformes. O sea, apuntalar la educación y, sobre todo, fortalecer a los educandos. Presidenta, yo voy a dar cuenta de un oficio múltiple, entiendo, que ha llegado a mi despacho, firmado por el señor José Pedro Castillo Terrones. Entiendo que es múltiple, que ha llegado a todos los despachos. Y, Presidenta, mire, la Asamblea Nacional de Delegados, que contó con la participación activa de 25 bases regionales, efectuada en Lima el día 26 de mayo, acordamos reiniciar la huelga nacional indefinida a partir de las 00 horas del día 18 de junio. O sea, esto ya no es una especulación, o sea, ya hay una decisión tomada. Y acá la expresión cuando dice reiniciar, o sea, está tomándose como antecedente la huelga de agosto del año pasado. Cuando, ¿quién levantó la mesa de diálogo que se había aperturado? ¿Quién no firmaron los acuerdos? Y voy más allá, Presidenta, ¿por qué esta determinación? Dice, habiendo solicitado reiteradamente un trato directo, entiendo como un Minedo, pero si Minedo va a dialogar el día de hoy. Y la semana pasada también tenían intención y no se presentaron, si no me equivoco, es por información periodística que tengo. Lo segundo dice, expulsión del ordenamiento jurídico de las disposiciones que contravengan la ley 24029. La ley 24029, Presidenta, es la ley del profesorado, que ha quedado derogada hace 4 años. Y lo tercero, Presidenta, que se usa como argumento, es que no se lo está reconociendo. Habla del ROS. Pero es un procedimiento, creo yo, que corresponde más que a Minedu, corresponde al Ministerio de Trabajo. Y son procedimientos normados y preestablecidos. O sea, no es que surge un sindicato y específicamente para ese sindicato se le hace una reglamentación. No, ya esto ya lo antecede. Y al final, Presidenta, se nos pone en agenda, entiendo que de todos los parlamentarios, particularmente de esta comisión, que se promueva una iniciativa legislativa donde se considere que las evaluaciones no tengan carácter punitivo y no sean condición para la permanencia en la carrera pública magisterial. Es decir, expectorar la ley vigente los mecanismos de evaluación, porque son punitivos. O sea, una responsabilidad que tiene que asumirla este Parlamento y probablemente esta comisión. O sea, es el contexto en el cual estamos trabajando esta reunión que usted la ha convocado, Presidenta, y era necesario compartirla. Gracias, congresista. Gracias, congresista Ceballos. Para terminar, por favor, congresista Costa. Termino, Presidente. Entonces me refería a las facultades y también me refiero a los esfuerzos que tenemos que hacer
para cumplir un objetivo nacional que es incorporarnos a la OCDE, la Organización de Países Democráticos y Desarrollados del Mundo, que es, digamos, un esfuerzo nacional muy importante porque nos obliga a ajustar nuestros estándares institucionales a lo de los países más exitosos del mundo. O sea, es una herramienta precisamente para seguir creciendo y poder mejorar la educación y la salud, que es lo que todos queremos. Y en ese proceso nosotros tenemos una responsabilidad. En el corto plazo, sacando adelante la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito por parte de la SBS, pero más adelante cumpliendo con todos los objetivos y los estándares mínimos que exige la OCDE, y ese es un asunto que está muy en cancha del Congreso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Gilberto Curro. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al señor Ministro de Educación, que está presente. Yo quiero empezar mi participación diciendo lo siguiente, de que las lacras sociales que tenemos en el país, como la corrupción, la delincuencia, los asesinatos que hace poco hemos visto, el feminicidio, la inseguridad ciudadana, todo ello, todas estas lacras sociales, ¿cómo se puede resolver? El único camino, la única fuente de poder resolver a largo plazo, si es posible, es mediante la educación. Y yo pregunto, ¿está en la capacidad suficiente nuestra educación peruana de todos los niveles para resolver estos problemas que tenemos en el país? Porque lo demás, hasta pena de muerte, será simplemente soluciones momentáneas. En eso creo que estamos claros. Y por otro lado, por su intermedio, señora Presidenta, la presencia del señor Ministro es importante en esta sesión para ver el contexto de la huelga. Creo que es el objetivo fundamental de esta sesión. ¿Y por qué? ¿Por qué se viene anunciando la huelga o retomar o reiniciar la huelga a los maestros del Perú? Sencillamente por el incumplimiento de parte del Ejecutivo. A ver, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales, estoy seguro, en su pliego reclamo de los maestros, que aún vigente, y también tenemos actas de acuerdo del año pasado, de la histórica huelga de los maestros, del día 8 de agosto, es el compromiso del Ejecutivo de que el sueldo de los maestros hacia el año 2021 debe llegar a una equivalencia de una UIT. Está en proceso, nos manifiesta que está en proceso, pero todavía no se inicia. Entonces es uno de los puntos principales. Tenemos conocimiento de que a nivel nacional hay empresas que adeudan al Estado peruano sumas millonarias, como la Telefónica, como las empresas que pertenecen a ese sector de hidrocarburos. Ahí están las minerías, banca y finanzas, propia educación. Las universidades privadas que no pagan impuesto, sector comercio, alimentación, las exoneraciones que se hace a la empresa aérea, más que todo a LAM Perú, pero no hay esa voluntad política de poder revalorar la función docente de los maestros. Si este compromiso no se hace objetivo,
yo creo que los maestros van a tomar otra medida. Otro punto, la deuda social. La deuda social, originada desde el año 91, acá yo pregunto, ¿ha tenido representación el magisterio, representación sindical el magisterio nacional? ¿Qué hicieron los dirigentes? ¿Por qué